Esta mañana se toma un café con Claudia Graciela Villar. Nació en Montevideo en 1957. Se autodefine como militante frente amplista de todas las horas. Integró la Junta Departamental de Montevideo desde 2005 a 2018. Es ex candidata a la vicepresidencia en la fórmula con Daniel Martínez para las elecciones de 2019. Bueno, muy bien, es un gusto recibirte, Graciela. ¿Cómo estás? Buenos Bienvenida. días. Gracias. Teníamos ganas de invitarte. Bueno, Graciela estaba allí muy visibilizada cuando estaban peleando ahí con Martínez y ella como candidata a la vicepresidencia del Frente Amplio ahí en campaña por las nacionales. Después hubo una pausa allí y ahora estás trabajando con el sector de Vergara. Sí, sí. Sos suplenta de Vergara. Sí. Ahí está. Mira, justo hoy hablando de la LUC y de este tema del referéndum que está planteando el PIT-CNT, Vergara acaba de decir que no son los tiempos políticos y sociales de repente para ponerse a pensar en juntar esas 700.000 firmas. ¿Vos qué opinás? Bueno, en realidad estamos en ese proceso de debate dentro de todo el Frente Amplio. Hay una propuesta del movimiento sindical y la intersocial. Todavía no está definido cuál es el planteo, si es la totalidad de la LUC o alguno de los artículos, pero en realidad ahí hay que definir si este es el momento de salir a una recolección de firmas por procesos distintos, ¿no? Si es la recolección de firmas cortas o es la otra que estaría en el escenario, que es juntar las 700.000 firmas. También es verdad que cerrado este periodo de la lucha presupuestaria y el debate que se está dando por la modificación de algunos incisos, sobre todo por los recortes importantes que él mismo acarrea en áreas claves de la sociedad, sabemos que hay en carpeta una serie de leyes que sí van a meritar después una consulta popular que tienen que ver, entre otras cosas, con la desmonopolización de ANCAP, pero que tienen que ver también con la ley de medios que afecta sustantivamente a Antel. O sea que van a estar fuera de esta discusión de la LUC algunos aspectos que fueron retirados en el debate y que van a aparecer posteriormente leyes. Por eso es necesario definir con mucha claridad cuál es el momento y para qué cosas. Graciela, y bueno, y en esa estamos. Muy bien, estos días se conoció el documento que presentó el Frente Amplio, un borrador con autocríticas por lo actuado y los resultados conseguidos en las nacionales y ahora también en las departamentales. Ahí se menciona entre uno de los factores tu nombre como el que está dentro de los factores que hicieron fracasar al Frente Amplio en la batalla electoral. Vos ya has dicho que ese es uno de los factores. De algún modo la pregunta es, ¿a vos no te ejerció determinada presión el hecho de que se diga que la candidata a la vice debió haber sido Cose? Mismo desde la interna del Frente Amplio en su momento hubo como cierta disconformidad a cómo se eligió la fórmula. ¿Qué significó eso para vos? Yo creo que hay dos planos, Claudia, que me parece válido sacarlo. Si el proceso de autocrítica y balance del Frente Amplio va a poner como titulares nombre de personas, estamos obturando y tomando el peor de los caminos para hacer un análisis de una fuerza que sigue siendo la fuerza política más grande de este país y que además gestionó este país durante 15 años. Ese es el primer debate. En segundo, el documento no habla ni de mí ni de otros compañeros, sino que fue un titular de prensa que direccionó este debate. En tercer lugar, es parte de la autocrítica y es uno de sus aspectos, nada más en la página 7, las desprolijidades que efectivamente se generaron a punto de partida de la elección de la fórmula. O sea que son niveles bien distintos para el análisis de un proceso de autocrítica que tiene que estar el tema de la campaña electoral sin lugar a dudas y la forma en que se definió la dupla que iba a trabajar hacia la perspectiva del próximo gobierno, pero es parte de un proceso de 15 años de gobierno. Sin lugar a dudas, después de 15 años de gobierno no perdés una elección solamente por cómo se eligió la compañera de fórmula o cómo fue la campaña electoral. ¿Fue una buena experiencia para vos? Sí, en lo personal, sin lugar a dudas. Primero, porque ser la primer compañera de fórmula en forma paritaria fue un honor, más allá del debate interno que se dio en el Frente Amplio. Y en segundo lugar, como persona y como militante, me permitió a mí estar en las grandes ligas, pero además, sobre todo, conocer todo el país y estar cerca de no solo de las capitales
de los departamentos, sino conocer el interior profundo. Creo que, bueno, eso es un capital. ¿Qué le pasó a Martínez? ¿Qué le pasó? ¿En qué sentido? En resultados electorales, por ejemplo, la verdad que no le fue nada bien ahora en las departamentales. ¿Se la cobraron a Martínez por haber dicho que no se iba a presentar y después presentarse a las municipales? Y creo que el escenario de las internas, en las departamentales en particular, generó como un corrimiento en 3/3, digamos. La aparición de Álvaro Villar, que supone una renovación en la propuesta hacia Montevideo de 2 precandidatos que ya habían jugado intensamente en la interna del Frente Amplio, después en las elecciones nacionales y en este escenario. Creo que Daniel venía muy cansado también, pero aún así Daniel era un candidato muy potente que tenía un índice de aceptación muy grande, sobre todo por lo que fue la gestión en infraestructura de Montevideo. Pero bueno, creo que hay una suma de factores, ¿no?, que inciden y que incidieron en la figura de Daniel. Ahí está, ese es uno de repente, Ese ¿no? es uno. El haber dicho que no, después que sí. Y bueno, pero eso también fue parte de la situación, ¿no? Fuimos, en definitiva, los representantes de la derrota en un cuarto ejercicio del Frente Amplio, y eso trae aparejado costos y bueno, cada uno lo asume como puede desde su propia sensibilidad personal. Claro. Graciela, cuando te conocimos todos fue cuando irrumpiste en la escena pública, en campaña, con unos discursos realmente muy encendidos. Tenés acá un compañero de estudio que me conoce hace muchos años, Ahí va, que compartimos la Daniel, Junta Departamental. La Junta Departamental, muy enérgica, dice Daniel. Bueno, hasta la propia COSE, cuando se conoció tu nombre, tuvo que ir a buscar quién eras, porque no Sí. se conocían y claramente te hiciste conocer, ¿tá? Te hiciste conocer y la verdad que lo hacías muy bien y todo lo demás. Pero por detrás de esa mujer así con tanta garra, ¿no? Hay una persona con mucha sensibilidad, con una historia de vida realmente muy poderosa, muy potente, ¿no? Bueno. Todo lo que tuviste que pasar, yo leía, venís de un hogar humilde, ya a los 13 años tuviste que madurar de golpe por el divorcio de tus padres, ahí aparece la figura de tu abuela, una mujer que se ve que ha sido muy importante para vos, Sí. Desde el punto de vista de la militancia también, ¿no? Porque fue la mujer que de algún modo, tu abuela Manuela, Mi abuela Manuela. te orientó en la vida política, ¿no? Porque te empezó a contaminar el buen sentido de la coyuntura, de la realidad, ¿no? Sí, mi abuela Manuela era una peona rural que viene a Montevideo con 15 años ya embarazada de su capataz. Y ella te ayudó. Tenía mucha historia como para transmitirme, y que viene a trabajar en una fábrica de cerda, en la época en que las mujeres con las manos arrancaban los pelos de la piel del chancho para hacer los cepillos, que a veces encontramos todavía con mango de plata. Pero fue ella la que te encaminó por la vida Ella política. fue la que me contó su vida. Ajá. Ella se afilia ¿Ella al es tu Partido abuela? Comunista. Esa es Manuela. Se afilia al Partido Comunista. Calzaba 44 porque se calzó a los 15 años cuando llegó a Montevideo. Manuela era una mujer típica de fines del siglo XIX. Sí, Manuela me contó su historia, me hizo partícipe. Soy quizás la única en la familia de saber los dolores de su historia. Tenía una marca acá, que los perros de la estancia donde ella era entenada se la habían hecho con una mordida cuando les fue a robar la comida. Así que bueno, empezaste a militar a los 13 años después. Sí, cuando ingresé al liceo era un momento muy particular, estamos hablando del 71, se discutía, la situación del país era muy particular, se discutía la ley de enseñanza, era el momento que los estudiantes luchábamos por boleto estudiantil, y bueno, sí, ahí empecé a militar. Y después, bueno, seguiste en ese camino y tuviste a los 16 ya que enfrentar tu primera detención. Frente al asesinato de Walter Medina, que era mi compañero de liceo, él iba al liceo Miranda también. Cuando el golpe de Estado, Walter estaba escribiendo un muro por un referéndum popular y es asesinado. Ahí va. Sí. Y ahí tuviste tu primera experiencia de, digamos, de estar, Sí, estuve detenida, estuviste en un hogar como era menor, de lo que era... que todavía existe, el el Consejo del Niño. El Consejo del Niño, ahí está. Sí. Estuviste 2 meses ahí. En el hogar modelo Yaguarón. Ahí va. Después saliste, pero volviste a estar detenida Sí. en otras oportunidades, también muy jovencita. Sí. Después te casaste, tuviste a tu primera hija. Tania. Y a Tania,
teniendo Tania un mes, ¿te vuelven a detener? Estuve detenida en Fusileros Navales, ¿sí? Ahí ya con tu marido, Sí. juntos. ¿Tá? Y después el exilio a la República Argentina, ¿no? ¿Qué fue? A ver, yo creo que soy una mujer que represento a una generación, a mi generación, o soy portavoz de una generación que estuvo pautada por el tiempo histórico que le tocó vivir. En esa época, hoy parece muy lejano, pero en esa época la sociedad pasó a vivir una experiencia, lo que fue la dictadura militar. Y si bien éramos muy jóvenes, también por nuestra actitud frente a la vida, tomamos partido. Y nuestro partido fue luchar en la clandestinidad por el retorno a la democracia. Ahora, sos una mujer de firmes convicciones, porque yo me pongo en el lugar de una mujer que recién fue madre. Tenía un mes tu hija cuando te detienen, te separan de ella. Sin embargo, no sabías dónde estaba tu hija, además porque creías que la tenían los militares y en definitiva no. Por suerte la tenía mi madre. La tenía tu mamá. Pero después de que te pasa eso, vos no te reformulás o no te replanteás el dejo esto, porque es muy fuerte que una madre se separe de su hija. Claudia, era muy difícil sobrevivir en el Uruguay de la década del 73 después del golpe de Estado sin tomar una opción. Y con mi hija o sin mi hija, yo seguía siendo una militante de izquierda que estaba dispuesta a luchar por el retorno a la democracia. A ver, ¿vos sos blanco o negro? No, no soy blanco y negro. Al contrario. ¿Te acuerdas si hay algo dijiste, que aprendí... ¿Te acuerdas cuando dijiste, porque te llevo al presente, o la oligarquía o el pueblo? ¿Te acuerdas que lo dijiste en discurso de campaña? O sea, como que sos de decisiones muy claras y separás mucho una cosa de la otra. Por eso te lo pregunto. Tengo una historia política que habla de matices. Pero sin embargo, cuando dije oligarquía o pueblo, me olvidé que había otros matices o que había un lenguaje que estaba cargado de connotaciones negativas. Sin embargo, hoy me demuestra la vida que después de haber escuchado el discurso del presidente de la Asociación Rural, que entiende que hay ricos por naturaleza y pobres por naturaleza, creo que si bien hay otros matices, sin embargo, hay dos proyectos de país claramente definidos. Uno que apunta a proteger a quienes tienen dinero y se siguen enriqueciendo, y otro que hoy recorta salarios, destruye la matriz de protección social. Está complicado. Graciela, y ahora estás entonces de vuelta en la batalla política, atrás de Vergara. Creo que nunca la dejé, porque también en las departamentales apoyé con mucha militancia a Álvaro Villar. Ahí está, o sea que en cualquier momento te vemos en el Parlamento, donde Vergara se vaya para algún lado. Vamos a esperar el presupuesto, que viste que es lo de él, y que aporta mucho. ¿Tenés ganas de ir para el Parlamento? Sí, pero además me preocupa mucho más el Frente Amplio como instrumento alternativo, y creo que el Frente Amplio necesita ayornarse, necesita analizar las causas de por qué perdimos el gobierno y sobre todo necesita hacer una propuesta a la ciudadanía con una perspectiva del siglo XXI, ¿no? Gracias por venir, Al contrario, mañana. fue un placer. Igual para mí haberte conocido.